Yo lo que les voy a contar es la experiencia del CCCB Lab, que es un departamento del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que se ha creado en 2009. Les voy a contar un poco el origen y las razones de por qué un departamento de investigación e innovación dentro de un centro cultural o de un museo. Y le iré explicando una serie de razones. Tendrán que ver en principio con un marco teórico o una serie de conceptos a partir de los cuales hemos trabajado. Luego les daré algunos ejemplos de las aplicaciones de esos conceptos y de los trabajos, pero sería interesante porque ya creo que estamos en un nuevo horizonte de trabajo, en medio de un gran cambio, digamos. Creo que estamos en medio de un torbellino y por lo tanto no tenemos la capacidad suficiente todavía para comprender en su totalidad lo que está pasando. Desde ese punto de vista, este formato, que yo siempre me siento un poco incómodo porque parece que es como que alguien habla, tiene la autoridad y luego está el elemento pasivo que escucha, reflexiona y tal. Por lo tanto, levantad la mano o si me queréis interrumpir. No hay, en ese sentido no hay ningún problema. Yo creo que estas tres cuestiones, aprender a desaprender y aprendizaje permanente, son lo que podríamos decir que son las tres grandes consignas que podríamos extraer de una situación que obviamente involucra al mundo cultural, pero que va mucho más allá, porque creo que en realidad estamos dentro de una crisis que es multifactorial. Se habla muchas veces de crisis económica o crisis ambiental, etcétera, pero creo que es una crisis de varios factores interconectados, ¿no? Es decir, creo que en realidad estamos en una crisis o en una transformación. Crisis no necesariamente en un sentido negativo, ¿no? El tópico ese de crisis, que es peligro y oportunidad, creo que es verdad. Pero dentro de este contexto, que es un contexto local y global, o local, como ustedes quieran definirlo, se están produciendo una serie de cambios de paradigmas. La noción de paradigma, que se ha explotado mucho, porque lo que veremos en todo este tipo de discursos, y ustedes que ya son profesionales y trabajan dentro del mundo de la cultura, son que comienzan a utilizarse con cierta frecuencia, tienen una elasticidad excesiva, quizá en algunos casos, y luego se convierten como en fetiches semánticos, ¿no? Como el propio término innovación, veremos, ¿no? ¿Qué significa innovación? ¿Por qué se apela tanto a la innovación? O el propio término laboratorio. Lo cierto es que estamos en una serie de cambios de paradigmas, pero hay que recordar que la noción de paradigma nace de un libro de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y que tenía que ver con estos saltos cualitativos que da la ciencia cada cierto tiempo, la revolución copernicana, la revolución einsteiniana, y que son los momentos en que se concentra una serie de una gran dosis de creatividad, se cambia el paradigma y luego se realiza lo que Kuhn llamaba ciencia normal. Bueno, en el mundo de la cultura o en el mundo de las instituciones culturales, de alguna manera también se está produciendo eso, una serie de cambios en partes, porque yo creo que estamos repensándonos, ¿no? Estamos repensando nuestras instituciones, la manera en que creamos, producimos y distribuimos cultura, valores, conocimiento y sentido. El pequeño icono que hicimos aquí no es arbitrario. Yo creo que estamos en un horizonte de una tercera, cuarta y quinta cultura. Tercera cultura en el sentido que la definía Snow, en las dos culturas, es decir, porque decía que es un ensayo que, como ustedes saben, es de los años 50, luego escribió un segundo ensayo a comienzos de los 60, y luego un editor americano llamado John Brockman, que tiene una página que se llama The Edge, que se las recomiendo si no la conocen,
decía que la tercera cultura que había propuesto Snow no se venía resolviendo o no se venía dando los términos en que había pensado Snow, sino que le estaban llevando a cabo sobre todo los científicos. Y en buena medida uno podría estar de acuerdo, digamos, con la tesis de Brougham, pero también hay que pensar que hay una tercera cultura entendida en términos europeos, como gente como Edgar Moreno o Michel Serres, y que por lo tanto estamos trabajando definitivamente, aunque todavía dentro de las universidades o de las facultades existan grandes tabicaciones entre ciencias del mundo y ciencias del hombre, inevitablemente la gente que trabajamos dentro del mundo de la cultura tenemos que pensar en estos vasos comunicantes entre ciencias y artes, y algunos hablan de una tercera, de una cuarta o quinta cultura, en la cual obviamente intervendría la tecnología y el diseño. Por lo tanto, estamos en ese horizonte con un cambio de valores, de lo que se llama la sociedad del conocimiento y de la información, pero la pregunta proviene, sí, todavía del ámbito humanista, y es la pregunta por el sentido, es decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? La pregunta por el sentido sigue siendo, creo, fundamental. En este contexto, nosotros en el año 2007 nos preguntamos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona por qué digamos, dentro de los centros culturales, de los museos, etcétera, no existían departamentos de investigación e innovación, así como sucedía dentro del ámbito científico. Entonces comenzamos a trabajar en un ciclo para explorar un poco el panorama de lo que estaba pasando, eso ya hace casi 7 u 8 años, y acuñamos esta pequeña sigla que es reemplazar el D de desarrollo por el C de cultura, y sería I+C+I, que es investigación e innovación en el ámbito cultural. Nos encontramos también con que precisamente si comenzamos en el 2006-2007, en 2004 aproximadamente, por dar una fecha, porque siempre las fechas en lo que sería la historia y la evolución de Internet son discutibles, con la aparición de las tecnologías digitales colaborativas, o con lo que se llama la red 2.0, que en realidad tiene una doble vertiente, porque como saben, la red 2.0 es un concepto creado con mucha astucia por O'Reilly, que es un teórico, pero a su vez un editor, y nace, si ustedes recuerdan, curiosamente de una de las primeras grandes extinciones que hay dentro del mundo digital, que son las .com de finales de los 90. En 2004 aparece este nuevo modelo de negocio, que es la red 2.0, pero en realidad es un modelo de negocio, un modelo en el cual evidentemente se han beneficiado las grandes compañías en este momento, como son Google, Amazon, etc. Pero al mismo tiempo, esa reciprocidad que se establece a partir de lo que podríamos llamar tecnologías digitales colaborativas o la red 2.0, crea una serie de oportunidades y crea una serie de herramientas para algo que sí también sucede al mismo tiempo. Es decir, porque la tecnología evidentemente no es neutra, pero sí es lo que hagamos con ella. Entonces, la pregunta de este ciclo que comenzamos es ¿por qué las instituciones culturales no tienen incorporados departamentos de I+D como sucede tradicionalmente en el mundo científico y empresarial? Cuando planteamos este ciclo, obviamente la resistencia fue importante porque tradicionalmente, viniendo de una cultura del siglo XIX, siglo XX, se piensa que la cultura en sí mismo ya es un laboratorio y genera los suficientes cambios y transformaciones, y no es necesario que dentro de las instituciones, en este caso del rango del CCB, o como podrían ser, no sé, instituciones como el Reina Sofía, o como podrían ser, bueno, el propio
Thyssen-Bornemisza, ¿por qué no hay departamentos de investigación e innovación? Entonces creamos este ciclo para descubrir una serie de constantes. Todo esto que les estoy contando, de todas maneras, si ustedes quieren profundizarlo y detallado, está todo online. El blog del Lab tiene todo esto condensado online bajo distintos tipos de formatos, tanto desde el punto de vista de hojas de manos, vídeos, etc. Por lo tanto, muchas de las cosas, como por ejemplo cada uno de los desarrollos de lo que, cuando hablo de un cuerpo teórico emergente, tienen toda la bibliografía necesaria, la pueden consultar online. No lo traje para hacerlo directamente online porque de todas maneras iba a ser muy complicado, y por eso he pegado estos pantallazos. Pero bueno, en ese momento comenzamos y nos dimos cuenta que había un cuerpo teórico emergente, un cuerpo que iba y el cual era desconocido en general por la gente, por los gestores culturales, por los que estaban trabajando dentro del mundo cultural, e incluso por las direcciones de los centros. Y el lenguaje estaba cambiando, y yo creo que sí, todavía es necesario, pese a que en algunos casos, y sobre todo las generaciones más jóvenes, ya nacen con una especie de praxis o teoría y práctica incluida, pero sí es necesario tener determinados marcos conceptuales para saber de qué se está hablando, ¿no? Y sobre todo para la transformación interna de las organizaciones, porque a veces hay gente que todavía sigue preguntando para qué sirven las redes sociales o cómo funciona Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es fundamental. Luego hay un segundo aspecto que no se evalúa lo suficiente como elemento de transformación, es que es la crisis y evolución de los géneros y formatos. Y esto hablo desde los formatos más convencionales, como puede ser que es una conferencia, dentro de los cuales ya también, si ustedes ven lo que ha pasado, por ejemplo, dentro del género conferencia en los últimos años, bueno, obviamente TED ahora mismo, que es algo que seguramente ustedes consultan y todo, que son conferencias de 18 minutos, ensayadas, etcétera, etcétera, bueno, ya ha quedado, digamos, como un poco erosionado, precisamente porque se han creado muchos TED, etcétera, etcétera. Pero en cada uno de esos campos, en este caso en la crisis y evolución de los formatos, solamente si tomamos el género conferencia, veremos que al menos en nuestro contexto y en relación, por ejemplo, al ámbito anglosajón, ya había una gran diferencia. Es decir, cuando invitamos precisamente a este curso al representante de TED Europa, nos sorprendimos cuando nos explicó que para cada una de las conferencias TED, por ejemplo, que son 18 minutos, grabados con distintas cámaras, etcétera, se ensayaban, bueno, infinidad de veces. Si las conferencias TED originales, que son las que se dan en Estados Unidos, se ensayaba infinidad de veces. Eso es muy interesante porque es una pequeña reflexión, pero que se puede aplicar a muchas otras cosas, para entender el caso de los intelectuales en nuestro contexto. Yo organizo un festival de literatura que se llama Cosmópolis y todo, y es muy difícil hacerle entender, por ejemplo, a un intelectual o a un gran escritor que una cosa es escribir un libro y otra dar una charla o estar sobre un escenario. Por lo tanto, ese elemento performativo, solamente lo que sería la transformación del género conferencia, es propio, creo, del mundo anglosajón, y es algo que en ese sentido deberíamos aprender. Ese es un pequeño ejemplo de muchas otras cosas. Hay una serie de géneros convencionales, conferencias, coloquios, seminarios, etcétera, etcétera, que deben ser transformados, y hay formatos, y hay una serie de formatos curiosamente provenientes del ámbito tecnológico, es decir, formatos que se desarrollaron dentro de los camps tecnológicos que fueron impregnando progresivamente el mundo de la cultura. Pero también lo podríamos pensar, es decir, ¿por qué seguimos haciendo el tipo de exposiciones que seguimos haciendo con un formato cuya estructura fundamentalmente es decimonónica? ¿Por qué en las exposiciones o la salida para crear nuevas exposiciones está dominada por la hegemonía del diseño, y no somos capaces de pensar que, si bien en algunos casos puede considerarse como un género menor, es un género coral muy complejo donde intervienen por lo menos 7 lenguajes. Bueno, todo eso eran
una serie de cuestiones que valía la pena reflexionar, y abrimos este ciclo de talleres y debates denominado ISI. Otro gran tema es el tema de la propiedad intelectual, ¿no?, en la era de Internet, que se podría resumir como en tres grandes posturas, simplificando mucho, ¿no?, en exceso quizá, que serían los partidarios del status quo, que dicen que nada tiene que cambiar, por lo tanto sigamos trabajando con una propiedad intelectual nacida en otro contexto y en otra sociedad. Los que creen, como Jost Meyer, un autor holandés, que el copyright no sirve para nada y por lo tanto vamos hacia un mundo sin copyright. O el caso de reformistas, que a mí particularmente son los que más me interesan porque trabajan desde la ley, como Lawrence Lessig, creador de las licencias Creative Commons, que, entre otras cosas, fue consciente que no podemos, por ejemplo, crear una ley como la ley Adopi en Francia, que penaliza la descarga de archivos, porque lo único que estaríamos haciendo es criminalizar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, aunque sea una síntesis muy apretada de lo que podrían ser los temas de la propiedad intelectual, podríamos hablar de esas tres grandes posturas. Que nada cambie, que cambie todo, o que las cosas cambien en función de leyes, que es la postura de Lawrence Lessig, que ha permitido crear las licencias Creative Commons, que son por otro lado las que utilizamos en el blog del CCB Lab. También era la revolución de las tecnologías digitales colaborativas y trajo toda esta fiebre de los archivos, qué archivar, cómo archivarlo, en qué soporte archivarlo, etcétera, etcétera. Hay un texto de Michel Foucault muy interesante que se llama El mal de archivo, donde ya profetizaba que la normatividad o el tipo de saber jerárquico que tenía la biblioteca había sido reemplazado por los archivos, y los archivos, ya saben, en Internet pueden ser archivos de grandes instituciones liberados para el bien público, o pueden ser también archivos personales. Por lo tanto, esa dejerarquización, esa apertura, ese conocimiento puesto para el bien común en el tema de los archivos era otro de los grandes temas. Otro de los grandes temas es el tema de los cambios en la concepción de los públicos. Incluso algunos están hablando del antes llamado público. ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales colaborativas trajeron, bueno, lo que desde distintos ámbitos del marketing, management y todo se ha llamado prosumer, un público cada vez más activo y participativo. Todos somos, se dice, productores y consumidores a la vez. También hay algunos autores como Bernard Stiegler, que hablan que las tecnologías digitales colaborativas lo que han permitido es la recuperación de la figura del amateur, que era una figura muy importante en la activación cultural hasta principios del siglo XX, y que esta es una nueva manera, digamos, de recuperar al amateur. Y también lo que podría ser, como último gran tema, estos son todos, digamos, son pinceladas sobre grandes temas sobre los que podríamos discutir mucho, la crisis de la prescripción tradicional. Las instituciones culturales, desde la universidad hasta los museos, etcétera, sobre todo pensando en términos de paradigma del siglo XX, estábamos acostumbradas a ser curadores o los cuidadores o los prescriptores de un determinado tipo de saber, con un público más o menos pasivo que aceptaba ese saber establecido y autorizado. Bueno, eso ha cambiado, ha cambiado bastante radicalmente en la medida que han entrado nuevos actores, y en la medida también que no es que hayan desaparecido los filtros, o no es que estoy proponiendo la desaparición de los filtros o la desaparición de las prescripciones, sino que entramos en una nueva negociación, sobre la prescripción. Y todo esto lo trabajamos durante 7 años aproximadamente, y finalmente lo sintetizamos, si pueden consultarlo sin problema, en una Easypedia. Están cada uno de los temas que trabajamos, cada una de las sesiones, todo el material producido, etcétera, sobre lo que sería investigación e innovación en el ámbito cultural, para ver cuál era, para crear
que este nuevo panorama que había surgido a partir de la irrupción, a partir de muchas cosas, a partir de estas crisis, que son en realidad crisis interconectadas, pero sobre todo por las tecnologías digitales colaborativas. Y en 2009 surgió finalmente, luego de ese ciclo, la creación del CCB Lab, que es un departamento del Centro de Cultura Contemporánea dedicado a la investigación, transformación e innovación en el ámbito cultural y que tiene como objetivos investigar y proponer líneas de contenido y formatos de presentación públicos conformes con el contexto social y actual. Si quieren ver el documento fundacional, ahí tienen la dirección y, insisto, entrando en el blog del CCCB Lab, cada uno de estos temas, estas presentaciones, todos los posts que publicamos, cada uno de los proyectos que llevamos están allí, por lo tanto no me voy a extender demasiado, voy a hablar específicamente de alguno. ¿Por qué hablamos de innovación? A mí me gusta esta cita de Niklas Luhmann, en un libro que se llama Autopoiesis, que dice las organizaciones, las instituciones, entendamos como sinónimos, se encuentran obligadas a innovar, sea a través de la planificación o mediante una capacidad de innovación que se desarrolla a través de decisiones oportunas. Si no hay capacidad de innovar, de reaccionar planificadamente a los cambios internos y externos, la organización perderá las oportunidades que se le ofrezcan y se encontrará sometida a un cambio inevitable y sin rumbo conocido. Ahora bien, como hablábamos anteriormente, cada una de estas palabras se transforman en fetiches, en talismanes, y todo el mundo, ¿quién no? En este momento, desde uno u otro ámbito, no hace esta invocación a la innovación. ¿Pero qué es innovar? Cuando comenzamos con el Lab, lo que hicimos precisamente, porque éramos conscientes de la diversidad de conceptos que existen sobre el término innovación, es entrevistar a artistas, científicos, diseñadores, etcétera, toda la gente que iba pasando de alguna manera por nuestra institución para ver la gama de respuestas que había. Y entre las muchas y la variedad de respuestas, yo particularmente hay dos que me parecen importantes. Una es que innovar evidentemente no es una especie de sacar conejos de la chistera o de creer, como los posmodernos en los últimos años, que todo ha nacido con ellos, como dice Marshall Berman, en todos los sólidos se desvanece en el aire, ¿no? A veces, bueno, son pecados de juventud, no sé. Por lo tanto, se basa en una tradición, se basa en la mejora y en el trabajo y en el conocimiento de una tradición, por lo menos en un conocimiento bastante riguroso y exhaustivo de lo que ha pasado en el siglo XX, en el mundo del arte, de la cultura y de la ciencia. Entre otras cosas porque, por ejemplo, los que venimos de un ámbito humanista, a mí siempre me ha sorprendido como escritores, intelectuales, etcétera, de corte humanista, no conocen muy poco las revoluciones científicas del siglo XX, es decir, ni siquiera, digamos, están suscritos a revistas de ciencia. Y es imposible entender la cultura hoy si no entendemos por lo menos las tres grandes revoluciones, que son la relativista cuántica, que da lugar a la revolución cibernética, que da lugar a la revolución genética. Si no se entienden esas tres revoluciones, es muy difícil hablar de cultura hoy. Y es muy difícil realmente tener lo que los alemanes llamaban Weltanschauung, es decir, una visión del mundo. Aunque parezca, digamos, complejo, porque estamos en un mundo con muchos inputs, con un exceso de información, etcétera, etcétera, creo que todavía es necesario tener una visión del mundo. Y volvemos a lo que planteábamos inicialmente. Para tenerla tenemos que establecer puentes continuos entre ciencias del mundo y ciencias del hombre, entre humanidades y ciencias duras. Y la otra definición, aparte de que cualquier innovación o cualquier novedad, que es también algo propio de la modernidad, ¿no? La búsqueda continua de la novedad, ¿no? Desde Baudelaire, por lo menos, es que innovar es dar solución a un problema.
Es algo muy sencillo, es cierto. Hay una serie de problemas, tenemos una serie de problemas a partir de los cuales, desde por qué no funcionan los públicos, por qué estamos trabajando con determinados formatos obsoletos, por qué pasa, hay determinado tipo de recepciones, por qué pensamos de determinada manera. Continuamente tenemos problemas tanto externos, desde las instituciones planteadas por los propios públicos, como internos, desde el punto de vista del cambio organizacional interno. Y por lo tanto, innovar es dar solución a los problemas. Y es la necesidad de trabajar con marcos conceptuales que permitan ver en grande, ¿no? La necesidad de trabajar con síntesis operativas que articulen un discurso integrador, siendo conscientes de que las maneras de explicarnos el mundo pueden ir a rebufo de las maneras de hacer mundos o de las maneras en que los mundos virtuales y físicos se construyen y se retroalimentan. Para los jóvenes o para los nativos digitales, nosotros seguimos manteniendo un tipo de distinción que para ellos no es nada operativa, como la diferencia entre lo virtual y lo presencial. En realidad, pertenecemos a los mismos mundos, ¿no? Lo virtual y lo presencial, aunque parezcan mundos diferenciados, se interpenetran o no están interconectados. Incluso se podría pensar que la famosa tesis de Negroponte sobre que vamos hacia un mundo de bits y no de átomos, ahora, a partir de determinadas transformaciones últimas, podríamos decir que átomos y bits forman parte del mismo mundo, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la única constante que podemos percibir dentro de estos cambios de percepción o este cambio civilizacional al que estamos asistiendo, evidentemente muy influenciados por el avance de la ciencia y de la tecnología, es que la única constante es quizá la velocidad del cambio. Por lo tanto, pensar en estructuras más fluidas y pensar a partir de conceptos más fluidos. Yo escribí un post, que también lo pueden encontrar en el CCB Lab, donde me parecía, es un post que ya tiene unos años, cuando en los primeros 2 años del CCB Lab, que los 3 grandes núcleos para pensar lo que estaba pasando se podía sintetizar en redes, procesos y plataformas. El tema de las redes es realmente muy interesante y es una matriz que les recomiendo pensar, porque son ese tipo de matrices operativas que pueden aplicarse para muchas cosas. Este es un esquema, curiosamente, que nace de uno de los padres de Internet que trabajó en la primera ARPANET, que se llama Paul Baran, que era un ingeniero que en realidad estaba tratando de darle a los americanos una solución a los ataques de los rusos, y comenzó a trabajar en una cosa que luego ahora ya se llama teoría de las redes y es una de las grandes disciplinas de la actualidad que impregna de alguna manera todos los campos de ciencia avanzada, porque se han dado cuenta que en realidad todo está compuesto por redes de transportes, redes neuronales, redes de todo tipo. El mundo, la propia estructura física está compuesta por redes y las redes son fundamentalmente redes de interacción y cooperación. El modelo de Baran es muy interesante. Hay un libro también que se llama El poder de las redes de David Ugarte, donde explica bien todo esto, pero este esquema es muy interesante porque nos ayuda a pensar cómo situarnos cuando hablamos, y luego lo podemos aplicar en el tratamiento de las comunidades, cómo nos relacionamos con nuestros públicos, cómo creamos nuestras estructuras, etc. Es un esquema muy interesante porque da mucho de sí. Una red centralizada la podemos pensar que ven que evidentemente todos los nodos conducen a uno. Uno puede decir, bueno, el viejo régimen evidentemente es una red centralizada y tiene que ver con el correo de postas. La red descentralizada, si ustedes se fijan, ya es un avance. Hay algunos puntos que se comunican con otros, pero no todos los puntos se comunican entre sí. Podríamos decir que tiene que ver desde el punto de vista de medio de comunicación con el telégrafo, y también podríamos pensar que se puede concebir en términos de Estado-nación, ¿no? Pero la más interesante, la que proponía Baran precisamente para la distribución de cómo debía funcionar esa proto-internet en el momento de ARPANET, es la red distribuida, donde todos los nodos, cada uno de los nodos se comunican potencialmente con todos los nodos. Así funciona la blogosfera.
que es un modelo de red distribuida. Y si ustedes escuchan o leen las opiniones de los padres de Internet o los creadores de Internet, digamos, la gran cantidad porque Internet, como todos los inventos científicos de fondo, realmente es un invento coral, ¿no? Como todas las grandes obras, ¿no? Ahí también entra la noción que se puede poner en entredicho la noción de autor individual, la noción de genio único, etc. El mundo es demasiado complejo como para que las grandes obras de la humanidad sean evidentemente producto de una sola persona en estos momentos. Desde hace mucho tiempo los grandes aportes son colectivos o corales. En ese sentido, la red es una creación coral. Y la red distribuida, pensada por los padres de Internet, es que todos los nodos potencialmente puedan comunicarse con todos los nodos, por lo tanto que sea lo más democrática posible y en igualdad de condiciones. Obviamente, en teoría de las redes, luego nos damos cuenta, cuando profundizamos y cuando se estudia con más profundidad, que los modelos en la realidad e incluso en el propio Internet es una mezcla de los tres modelos, porque a veces es necesario centralizar para distribuir y a veces es necesario descentralizar para distribuir también. Entonces, no son modelos evidentemente puros y se trata de alguna manera también de una forma elegante de utopía. Entonces, hablamos de la cuestión del sentido. ¿Para qué redes? Para que los proyectos se conecten, para continuar comprendiendo un mundo de redes distribuidas donde cada nodo pueda comunicarse potencialmente con todos los nodos a partir de los 6 grados de separación o sin ellos. ¿Por qué los procesos? Bueno, para desarrollar los proyectos, los métodos y las técnicas que nos conecten mejor y revelen todas las conexiones existentes y aún las que no conocemos, la imposibilidad y también ser conscientes de la imposibilidad de sociedades y obras cerradas. ¿Y por qué las plataformas? Para desplegar la conciencia de una sociedad en red y los procesos que la alimentan, para crear con transparencia los nuevos tableros orientales y multidimensionales que asuman los retos de un mundo abierto, mestizo y cambiante. A partir de esto comenzamos a desarrollar una serie de proyectos, algunos de los cuales digamos, eran apoyar proyectos ya existentes, otros eran trabajar determinado tipo de líneas, como el caso de periodismo de datos, que lo comenzamos hace aproximadamente un año porque nos dimos cuenta que bueno, el mundo del Big Data o la gestión masiva de datos era uno de los grandes temas y que el periodismo precisamente estaba cambiando y creamos un pequeño laboratorio y una serie de cursos sobre periodismo de datos que a su vez estaban conectados con otro de los proyectos en que también intervenimos y que es una exposición que ahora hay en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que se llama Big Bang Data y que habla precisamente sobre cómo gestionamos la cantidad de información en estos momentos, cuáles son los riesgos de un mundo donde la datificación va en aumento y cuáles son las ventajas de eso. Y como verán aquí hay proyectos de todo tipo, proyectos porque apoyamos también a un grupo que inicialmente llevaba el Banco Común de Conocimiento, pero que luego fue uno de los primeros que en España comenzó con el tema del crowdfunding, que es Goteo. Trabajamos también en proyectos, en un prototipo de nuevo tipo de actividad para el público infantil que se llamaba Nano. Trabajamos con un proyecto que ya venía, que fue incluso anterior a ICI, pero que lo recuperamos, que era NAU, Encuentros en el Presente Continuo. También hicimos algunas cosas de TED Ramblas, etc. Lo cierto es que ahora les hablaré de 3 proyectos concretos porque creo que sintetizan un poco el tipo de teoría o de marcos conceptuales que di antes. Perdón, me parece que estoy hablando demasiado. Quizás ustedes tienen alguna pregunta o algo, o lo que estoy diciendo les resulta un poco como absurdo, o pueden hacerlo las preguntas que quieran antes de entrar en los ejemplos. La peor pregunta es la que no se hace. No, digo, bueno, si no sigo, yo para no ser como hacer un soliloquio. Bueno,
ya saben, levanten la mano, interrumpan o pueden detenerme con entusiasmo, ¿vale? Pantalla global. Pantalla global es un proyecto que nace a partir de un encargo que hizo el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona a Gilles Lipovetsky y Jean Servat, que escribieron un libro que se llama Pantalla Global, donde trataba sobre los cambios del mundo audiovisual en los últimos años. Entonces, ellos propusieron un esquema de trabajo a partir de su libro, donde ellos proponían trabajar con 7 pantallas, ¿no? Pantalla deporte, pantalla educación, pantalla videojuegos, pantalla arte, etcétera, etcétera. Y eran conscientes de todo este cambio que estaba sucediendo a partir de este gran llamado a la participación que había sido propiciado por las tecnologías digitales colaborativas, y tuvieron digamos, la intuición de hacer una exposición mixta, en el sentido de que ellos no renunciaban a su rol de comisarios, proponían su tesis, pero le interesaba mucho que, jugando con esta metáfora cinematográfica, hubiera un campo donde estaba la tesis de ellos, de sus 7 pantallas, lo que ellos proponían sobre los cambios estructurales que estaban teniendo lugar en la galaxia audiovisual, pero como contraposición querían crear un contracampo a partir del pedido de vídeos al público, a los prosumers, para que pudieran, bueno, opinar sobre cada una de esas pantallas e incluso contradecir las tesis de los comisarios. Entonces, en ese momento, por lo menos dentro del contexto del Centro de Cultura, era interesante porque era algo que nosotros veníamos proponiendo desde hace tiempo, que es el gran tema de la participación. Cuando se habla de participación, habitualmente se apela al público para ganarlo a partir de las redes sociales, etcétera, etcétera. Participa, danos tu opinión, etc. Pero ¿hasta qué punto, si se profundiza ese proceso, no llegamos a uno de los grandes dilemas de la participación en la medida que se profundice, que es el tema de la co-creación? Y en el tema de la co-creación les puedo asegurar, por todas las experiencias que tuvimos o los talleres que hicimos en relación a eso, no hay salidas fáciles, es decir, no es fácil co-crear, en el sentido de tener una opinión fuerte, trabajar con una mentalidad abierta de tal manera que se pueda co-crear con el público, con grupos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los departamentos de comunicación de los centros culturales trabajan con la participación y activan la participación a partir de las redes sociales. Pero hay otro fenómeno en el cual no hay respuestas absolutas y está lejos de haberlas, que es el tema de la co-creación. Luego citaré una frase del director de la Serpentine Gallery, que es Ulrich Obrich, que decía: la participación es para siempre. Es decir, cuando se abre la caja de la participación, si se llama, es decir, si se está llamando a participar, si estamos dentro de una estructura comunicativa y de sociedad, donde el llamado es a la participación, lo que tiene que existir, creo, por parte de las instituciones culturales, son formas cada vez más abiertas, honestas y transparentes de participación. Y dentro de esas distintas modalidades hay una que quizás es la más problemática de todos, que precisamente es la co-creación. Bueno, esta fue una primera manera por un lado teníamos los comisarios tradicionales y por otro lado la audiencia, donde se le pedía que enviaran vídeos de 2 minutos. Lo que nosotros le propusimos a los comisarios como trabajo, digamos, como aporte de un laboratorio de investigación e innovación, es que aplicáramos el esquema digamos, de trabajo de redes, procesos y plataformas de una manera integral. Porque si hay algo también que caracteriza a los últimos años, es realmente el interés que ha habido no solamente por lo que sería el producto acabado en sí, la exposición, sino lo que sucede antes de la exposición y lo que sucede después. Por lo tanto, estamos hablando de procesos continuos. Por lo tanto, lo que le propusimos era crear una plataforma virtual donde hubiera 3 fases. Una fase de incubación, que tenía que ver con los vídeos que pedíamos a los contribuidores para que participaran en la exposición,
con vídeos de 2 minutos aproximadamente sobre cada una de las pantallas. Una segunda fase, que era la exposición propiamente dicha, que era la exposición presencial y la exposición virtual. Entonces aquí apareció un segundo gran problema muy interesante, muy simple por un lado, pero difícil de que a veces se acepte. Si ustedes ven muchas, o por lo menos hasta hace un tiempo, las exposiciones, cuando decía una exposición virtual era que, bueno, metían una cámara dentro de una sala de exposiciones y se colgaba en la web. No, sí, pero no, porque el mundo virtual tiene otro lenguaje. Entonces, ¿por qué no pensar que las mismas tesis y la misma exposición que se hace en el mundo presencial puede tener su propio lenguaje en el mundo virtual? Entonces lo que hicimos es una exposición vista en perspectiva. Ustedes luego necesitan un plugin, pero pueden navegarla y verla con los medios que teníamos, porque ya saben que trabajar con 3D y con los entornos de realidad aumentada y todo eso es bastante caro, pero bueno, por lo menos fue un primer intento de exposición virtual opuesta como lenguaje a la exposición presencial, pero con el mismo tipo de tesis y con un tipo de navegación similar, pero con los propios recursos y lenguajes del mundo virtual. Por lo tanto, la gente podía, digamos, el usuario navegaba por el campo, que serían las tesis de los comisarios de cada una de las 7 pantallas, pero si clicaba en determinadas zonas de la pantalla, todo giraba y se iba al contracampo y podía acceder a cada uno de los vídeos enviados por los usuarios o prosumers. Entonces, finalmente aceptaron eso y eso también, digamos, fue una parte interesante. Y finalmente había un tercer, para que todo sea, digamos, un proceso continuo, ¿qué sucede después con todo este trabajo? ¿Qué iba a suceder y para qué podía servir, ¿no? Por lo tanto, en la primera parte, que era incubación, lo que teníamos era un work in progress. Con las 7 pantallas se iban llegando los vídeos de los contribuidores. Un work in progress que era un diario donde los comisarios comentaban, los propios usuarios podían enviar su postura sobre las tesis de los comisarios, etc. Por lo tanto, la incubación pasaba a ser parte del proceso creativo. Y en lo que les comentaba recién, en la exposición virtual, bueno, teníamos una navegación, que era la exposición virtual propiamente dicha. También teníamos una aplicación para móvil. Y continuamos con este proceso. Finalmente, la tercera fase, que es cuando esta exposición itineró al País Vasco, también luego fue a Monterrey, a México, y en cada uno de los sitios que itineraba, el trabajo era acumulativo. Por lo tanto, los vídeos de los contribuidores de cada una de las partes en que itineró también se fueron acumulando y todavía está online y todavía ya mucho, digamos, con menos frecuencia, pero la gente sigue subiendo vídeos. Y lo que creamos es un archivo por categorías para que la gente opinara sobre una serie de temas decisivos que estaban transformando el mundo audiovisual y que creara sus propias taxonomías, ¿no? Que en realidad las taxonomías creadas por los amateurs, los contribuidores o el público en general, como saben, son folsonomías. Por lo tanto, esto también es una gran transformación de fondo desde el punto de vista del conocimiento y de las jerarquías de cómo se distribuye el saber. Todos podemos crear folksonomías. Es decir, Internet lo que permite, entre otras cosas, es crear distintos tipos de categorías y una reorganización coherente en otros términos que no sean los dictados por el status quo. Bueno, todo esto, que fue una experiencia bastante interesante, es una experiencia de la cual podríamos decir que hubo algunas cosas que salieron bien y que corroboraron algunas de las tesis que teníamos y otras
que corroboraban precisamente la dificultad de este aspecto que les comenté anteriormente, que es el tema de la co-creación, porque hicimos un post, recibimos digamos, críticas positivas y también críticas muy sensatas y duras por parte de los usuarios. Pero una de las más interesantes fue la siguiente, y todo eso está en un post que se llama precisamente Virtudes y contradicciones de una exposición abierta. Porque algo que un museo o una institución piensa es que el hecho de participar y de ayudarles a co-crear, el hecho de que las piezas, las múltiples piezas, unas 400 aproximadamente, podían ser visitadas en el museo y la gente que las había creado podía tener sus piezas en una sala de exposiciones, ya era suficiente como contrapartida. En cambio, lo que nos dijeron, un colectivo nos dijo, bueno, pero ustedes lo están haciendo y todos vosotros que habéis creado la exposición, estáis haciendo estos experimentos, cobráis. Tenéis vuestros honorarios. Y a nosotros no nos basta estar, digamos, en una sala de exposiciones y contribuir con... Deberíamos tener algún... Y aquí entra todo un gran tema, que es un tema de fondo también, en este nuevo modelo, que es el tema de la economía de la contribución, y que es un tema todavía no resuelto tampoco. Es decir, cómo se soluciona ese tipo de dilemas. Otro de los proyectos, este es un proyecto de este año que se llama Universo Internet, porque nos dimos cuenta que, bueno, que en el terreno de la educación no formal había un gran, digamos, había un déficit de... en realidad esto nace de una idea original que era algo que todavía no habíamos visto por lo menos a nivel de Estado español, que es una gran exposición sobre Internet. Era un proyecto muy ambicioso que tenía hace muchos años, pero bueno, que todavía no pudo realizarse. Entonces nos conformamos con trabajar todo ese material para ESO y bachillerato y sintetizarlo en 4 grandes cuestiones. Uno, explicar la historia de Internet como una historia abierta en la que todos contribuimos, y sintetizar la influencia de cómo Internet estaba cambiando nuestras vidas en 3 grandes aspectos. Es un proyecto fundamentalmente educativo y dividimos la influencia de Internet en 3. Cómo influye sobre nuestra persona, cómo influye desde el punto de vista urbano en la ciudad y cómo influye en el planeta. Y centramos en cada uno de los temas en las cuestiones más, digamos, más tópicas que se han hablado en los últimos años desde el punto de vista de... Aquí tomamos un poco la crítica que hace Nicholas Carr en un libro que se llama Si Internet nos hace más superficiales, pero por otro lado también hay un libro que es como una respuesta al libro de Carr de Cliff Thompson, que dice que Internet en realidad nos hace más inteligentes de lo que pensamos. Por lo tanto, la pregunta era, desde el punto de vista cognitivo, si Internet nos hace más superficiales o más listos. Como siempre, obviamente, estamos muy ceteris paribus, siempre muy acostumbrados a ser maniqueístas y a racionalizar de a pares, nos forman para sí, no, para elementos blancos, negros, pero las cosas siempre son más complejas y hay una gama de grises importantes. Por lo tanto, si bien es verdad que hay déficit de atención, si bien es verdad muchas de las críticas que hace Carr en relación al uso de las tecnologías digitales y de los entornos digitales laborales en los que estamos, también es verdad que existen una serie de ventajas realmente elocuentes, ¿no? Y el segundo tema era bueno, las redes sociales como herramientas de evolución democrática. Sabemos que los adolescentes tienen un alto grado de distracción y que consumen buena parte de su tiempo en una serie de tareas que pueden ser bien criticables, pero en entornos educativos avanzados también somos conscientes que pueden servir como cambio de evolución social, de conocimiento democrático, de mejora del entendimiento de su sociedad y el mundo en el que viven. Cada una de esas sesiones tenía un taller muy concreto donde se trataba de explicar a los profesores, bueno, herramientas concretas para que pudiera realizarse. En el caso de Planeta, esas 3 escalas, ¿no? Persona, ciudad, planeta,
Lo que atacamos un poco es el concepto, el gran concepto marketingiano de los últimos años, que es la nube, ¿no? Estamos en la nube, todo está en la nube, como si realmente fuera un elemento inmaterial, cuando la nube en realidad son los data centers, y los data centers son las fábricas del siglo XXI, y los data centers tienen una huella ecológica muy importante. Y la pregunta, desde el punto de vista de uno de los grandes, quizá el principal, y luego los otros, aunque parezcan terribles, son menores, que es el tema del cambio climático, porque evidentemente si no hay planeta, poco podemos hacer, o si estamos acabando con el planeta y el peak oil está pensado para el 2020, 2025, se ha acelerado 5 años, es mejor que también entre dentro de la agenda cultural el tema de cómo gestionamos el problema acuciante e inmediato del cambio climático. Bueno, la pregunta sería, ¿Internet es parte de la solución o es parte del problema? El informe de Greenpeace sobre Internet dice que son las dos cosas. Todavía sigue siendo un problema en la medida de que buena parte de los servidores de Internet se basan, y sobre todo los países emergentes, en el caso de China, Brasil, etcétera, se basan en carbón y en combustibles fósiles, pero también puede ser parte de la solución. Pero sobre todo es tratar de desmitificar esa metáfora de la nube, ¿no? Porque en realidad todos los Google, las grandes compañías multinacionales de la información y el conocimiento, si ustedes ven la forma, ahora se han comenzado a revelar, pero la forma que tenían los data centers fueron muy estratégicamente elegidos y son como no lugares, son como cubos absolutamente anónimos, pero en realidad son grandes consumidores de energía, y la energía puede ser limpia o puede ser evidentemente energía de combustibles fósiles. Es obvio que hay una reacción por parte de Facebook, de Google y de Apple, y están poniendo, digamos, haciendo todo lo posible para cambiar su imagen y poner los data centers en lugares como por ejemplo Finlandia, que ha ofrecido su energía geotérmica precisamente para que los data centers puedan funcionar a partir de energías limpias. Bueno, lo cierto es que son 4 sesiones con 4 talleres que hicimos en febrero de este año, y luego lo convertimos en una maleta pedagógica para que pueda ser replicada y utilizada en las escuelas de Cataluña, de toda España, pero también se está siendo traducida en estos momentos, porque uno de los proyectos en los que trabajamos se llama Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, que une por Internet de segunda generación a distintos centros de Latinoamérica. Y esta maleta pedagógica, como de alguna manera tiene un contenido bastante universal, en la medida que los problemas que se pueden plantear aquí son los problemas que se pueden plantear en Latinoamérica o en otros contextos, también está siendo, comenzará a ser utilizada en el ámbito de Uruguay. Estas son algunas fotografías de las... son algunas fotografías de la maleta pedagógica. Lo hicimos con un sistema de muy bajo coste, si utilizamos impresoras 3D, y bueno, pero ha quedado, es un modelo que puede ser replicado, y cada uno de los ejemplos tiene un taller para ser aplicados con alumnos, es decir, cómo enseñar a programar, en el caso y a qué edad conviene enseñar a programar, ¿no? Que es una cosa muy interesante para ser planteada, es decir, conviene enseñar, hay personas que sostienen que programar es el latín del siglo XXI, pero ¿a qué edad es necesario que los niños aprendan a programar? O por ejemplo, un ejercicio muy sencillo pero muy interesante, cuál es la huella ecológica de enviar un email y cuál es la huella ecológica de enviar una carta por correo postal. Evidentemente, con todos los problemas, si se hace bien, el email la huella ecológica es mucho menor. Bueno, eran talleres fundados en esto. Otro de los proyectos que saldrá ahora, que llevamos con el Lab, es que creemos que
es necesario estimular la creatividad y la innovación y estamos preparando, es algo más complejo de lo que parece, un premio internacional de la innovación cultural que tendrá una dotación económica importante con un jurado internacional, y el primer gran tema, precisamente para volver un poco al comienzo de esta transformación en la que estamos inmersos, sobre el que pediremos proyectos inéditos, será precisamente el tema de los públicos, ¿no? Cómo se han transformado los públicos, por qué conviene realmente no confundir entre nuevos públicos, que es algo por lo cual están muy preocupadas, obviamente estamos muy preocupadas todas las instituciones culturales, la captación de distintos tipos de públicos, jóvenes, etcétera, de comunidades, porque es un error que están cometiendo los departamentos de comunicación. Como en algunos casos ha bajado mucho la asistencia de los públicos, por lo menos en el caso de Barcelona, en los museos de Barcelona ha bajado el acceso del público a las exposiciones, etcétera, etcétera. Claro, ahora se está tratando de invocar a las comunidades para que, pero cuidado, si se trabaja con comunidades, trabajar con comunidades significa que la institución es uno más. En las comunidades la relación es peer-to-peer, de igual a igual. Si tú formas parte de una comunidad, tú como institución, por más poder financiero o influencia mediática que tengas, eres uno más. Por lo tanto, no se puede confundir la búsqueda de nuevos públicos, lo que podría ser muy legítimo perfectamente, como lo es el mundo anglosajón y como puede serlo perfectamente en nuestro medio, de aplicar el marketing 2.0 u otro tipo de marketing para buscar nuevos públicos, del trabajo con comunidades. Eso es importante porque el trabajo con comunidades es un trabajo de igual a igual. Lo cierto es que la transformación en el ámbito de lo que significa el público o el antes llamado público es esencial para realizar tareas de prospección, es decir, tareas de decir, bueno, a partir de lo que está sucediendo ahora, de mapear todos los cambios que tenemos en estos momentos, ¿qué es lo que podríamos deducir de los escenarios de los próximos años? Como saben, en Europa y en todos lados, y en todos los ámbitos, pero no solamente en el ámbito cultural, sino en el ámbito empresarial, etcétera, se está trabajando con el famoso escenario 2020, ¿no? Entonces, bueno, es importante el premio está orientado a eso, a tareas de prospección, es decir, cómo será, cómo podemos deducir que será el comportamiento de los públicos, es decir, los nativos digitales irán a ver las exposiciones que estamos haciendo ahora, irán al tipo de conferencia que estamos proponiendo, cuál es el tipo de transformación que será necesaria, cómo preparamos las instituciones culturales para un público cuya manera de consumir cultura es completamente distinta a la que habíamos imaginado hasta ahora. Bueno, la síntesis sería relativamente sencilla. El aprendizaje debe ser continuo, creo que en eso no hay ninguna duda. En realidad es un aprendizaje continuo, más allá de la educación formal o informal que uno tenga. Lo que debemos ser conscientes es que las instituciones culturales, los individuos, estamos en un horizonte de aprendizaje continuo. Es un aprendizaje continuo donde tenemos que aprender a aprender y aprender a desaprender también, porque es verdad que tenemos que quitarnos una serie de inercias y de moldes que ya no nos sirven, quitarnos la vieja piel, ¿no? Esto es importante, es reflexionar nuevamente sobre el antes llamado público. El público ya no es lo que era, ¿no? Participar es para siempre, eso es algo que decía hace unos 10 años Hans Ulrich Obrist, y es estos dilemas que hablamos. Si se llama la participación la honestidad de una institución cultural, es profundizar en los procesos de democratización de la cultura, en los procesos de co-creación, etcétera, y ahí tampoco no hay mapas, ¿no?, para esos territorios, sino que hay todavía que construirlos. Crisis de la prescripción tradicional. Creo que estamos en un momento en que prescribir en la medida que lo veníamos haciendo hasta hace muy pocos años, o por lo menos hasta el comienzo de este siglo, ya no tiene sentido. Entramos dentro de una nueva conversación donde hay nuevos tipos de prescriptores, nos gusten o no, con más o menos calidad, pero que tiene que ver también con un proceso de democratización de la cultura. Y realmente creo que hay que escuchar al otro. Hay un libro pequeñito de Michel Serres, es muy interesante, nuevo, reciente, que se llama Pulgarcita, donde
dice una cosa que la rescato en relación a esto, ¿no? Siempre pensamos que el otro, en función de nuestro saber, no sabe o no sabe lo suficiente, etcétera, ¿no? Pero es un poco lo que decía Pierre Levy, ¿no? Todo el mundo sabe, en este contexto, con todo lo que, digamos, en el mundo de la información y del conocimiento en el que estamos, con las especializaciones y todo el mundo sabe a alguien, nadie sabe todo. Y habría que cambiar la presunción de incompetencia por la presunción de competencia. Esto lo dice un epistemólogo como Michel Serres, por cierto, que es uno de los, cuando hablamos de tercera cultura entendida en términos europeos, El Camino del Noroeste es un libro maravilloso en ese sentido, ¿no? Porque él lo que hace es tener como metáfora el gran paso del noroeste, decir que el encuentro de las ciencias humanas y las ciencias del mundo es tan complicado como eso, pero hay que ver en grande. Pero ha hecho al final de su vida este libro pequeñito reconociendo el valor precisamente de sus alumnos y de los jóvenes, y es un libro dedicado, diría, a gente entre 16 y 25 años, donde dice que la presunción de incompetencia, lo que creemos que el otro no sabe, debería ser cambiado por la presunción de que sí saben muchas cosas, o saben intuitivamente cosas que nos pueden servir. Y tareas de prospección, que es continuamente, a partir de lo que sabemos en el presente o de los datos que tenemos, imaginarnos cómo será el futuro. Y reinventar el futuro. Es decir, hay un futuro por inercia, que es el que tenemos de acuerdo al modelo civilizacional en el que estamos inmersos, y hay otro futuro posible a partir de que hay muchas cosas que se pueden revertir todavía. Podemos ver la copa medio llena o medio vacía, podemos considerarnos pesimistas activos, sea lo que sea. Es un momento curiosamente terrible, pero al mismo tiempo apasionante. Bueno, muchas gracias. La economía de la contribución, que es lo que se están planteando muchos, incluso economistas, es que parte de lo siguiente, es decir, que es algo que además que vivimos todos los días. Por ejemplo, Google y todas las grandes compañías, y a partir precisamente de la lógica del 2.0, están trabajando con un combustible, con algo que es común a todos, que es la inteligencia de todos, por ejemplo. Son compañías, bueno, porque es así, funciona así, pero son compañías que trabajan con nuestros datos, ¿no? Evidentemente, son datos de todos, que están a disposición de todos. Bueno, ¿cuáles son los datos y la información que debe ser de bien público? Y ahí entra el tema de lo común, ¿no? Que es otro de los grandes temas. ¿Cuáles son los bienes que debemos preservar en un contexto local y global, y que Internet convierte continuamente en global, porque en Internet no hay fronteras, salvo la que les quieran poner los gobiernos que no permiten que Internet funcione con libertad. Entonces, claro, todo está conectado desde ese punto de vista. Ahora, el tema de la economía de la contribución lo analizamos bastante a partir de que, en principio, muchas de las cosas que empezaron a funcionar funcionaban a partir de una lógica de la gratuidad, que era una lógica engañosa, porque no es necesariamente una lógica de la gratuidad. En realidad, si lo analizas desde Ricardo en adelante, hay una cosa que se llama ganancias indirectas, no sé, tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo en economía, que es que tú das, ¿no? Das, por ejemplo, eres un escritor, liberas tu libro, lo pones en PDF y todo el mundo se lo puede bajar. Allí no ganas nada, pero indirectamente sí te pueden empezar a llamar para dar conferencias y eventualmente, como ha sucedido en muchos casos, a alguien le puede interesar y lo publica en versión papel. Es la lógica de Spotify, es la lógica es decir, primero das un elemento, digamos, gratis y luego tienes un beneficio indirecto. Pero en este tipo de nuevo modelo, porque continuamente se está hablando, bueno, el nuevo modelo de negocio, el nuevo modelo de negocio, el nuevo modelo en el cual entraremos. Lo que es cierto es que el nuevo modelo lo llevan Apple, Amazon y Google. Ese es el nuevo modelo.
Y están planificando los próximos 5, 6, 7 y 10 años, a partir de que tienen el control sobre los gadgets que utilizaremos. Entonces, claro, es un panorama realmente complejo porque, por un lado, ese es el mundo en el cual estamos, digamos, inmersos dentro de esta revolución y estamos inmersos dentro de la utilización, es decir, es imposible pensarnos sin Internet, pero es al mismo tiempo cómo lo utilizas y cómo lo utilizas, digamos, desde un punto de vista democrático, cómo no lo tabicas, por qué conviene realmente pensar formas de utilización de Internet alternativas. Claro, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo editorial? Bueno, a Amazon no le interesa vender libros. Puede vender cualquier cosa detrás de los libros. Y sin embargo, es uno de los grandes, como escala, digamos, es uno de los grandes actores, ¿no? Estos actores globales que han aparecido y que están influenciando, en este caso, en la alteración radical del ecosistema editorial. Pero volviendo a lo que tú decías, cuando trabajas con grupos de co-creación, yo creo que sí, las instituciones culturales tienen que ser cada vez más permeables y además abrirse cada vez más a lo que realmente, escuchar verdaderamente qué es lo que están planteando y qué es lo que realmente necesitan. Creo que los ámbitos educativos, con todo lo que se ha hablado y todo el agua que ha corrido, también es necesario eso, es decir, un tipo de educación donde verdaderamente también se escuche las necesidades reales de quien va a ser educado y en qué términos, ¿no? Por eso digo que no son respuestas unívocas, no te puedo decir, mira, es que hemos encontrado una solución de este tipo, sino que son realmente, experimentas, trabajas, abres el juego, lo tratas de hacer de la manera más honesta posible y te encuentras con un problema que lleva a otro problema y a veces encuentras soluciones parciales, a veces no, a veces realmente llegas a aporías, como a situaciones casi sin salida.